¿Has sentido alguna vez que hay muchas dificultades y obstáculos que tenés que enfrentarte para que tu emprendimiento de detallado tenga éxito? ¿Te has sentido abrumado, confundido y hasta un tanto atormentado por las tantas opciones y los tantos retos que hay que vencer en el camino para poder lograr tener éxito en este rubro? Si te lo has preguntado por alguna ocasión, no estás solo y en este video vas a ver cuál es el secreto para que tu emprendimiento de detallado tenga éxito. Hace algunos años atrás, mi hermano me regaló su carro. La condición era sencilla. Tenía que mandarlo a pintar porque los vecinos, con un poco de envidia, o mejor dicho, bastante envidia, se habían acercado y lo habían rayado todo. La condición era sencilla, así es de que acepté. E inicialmente, sí se me ocurrió, o sí lo consideré, enviarlo al taller. Pero de pronto la idea se me metió en la cabeza de que yo podía pintarlo por mis propios medios. Aunque no sabía nada acerca del mundo de pintura automotriz, sí pertenecía a un foro de carros y se me ocurrió que ahí me podrían ayudar. Para mi sorpresa ocurrió todo lo contrario, porque recuerdo que empecé pintando los aros, les tomé unas fotos, los subí a la plataforma para que la gente me diera sus consejos y me ayudara. Y ocurrió todo lo contrario, porque la gente se empezó a burlar, me empezaron a llamar chapucero. Y otro grupo con una muy buena intención sí me dijo, mira, mejor mandarlo al taller, zapatero a tu zapato, dice el dicho. Pero como la idea ya la tenía en la cabeza, dije, yo voy a agarrar lija y voy a pintar mi carro porque al fin y al cabo es mío. Así es de que empecé a leer, empecé a estudiar, junté el dinero para comprar el compresor, la maquinaria que necesitaba y dije, lo voy a pintar. Y de hecho lo pinté. Y cuando lo pinté me di cuenta que el resultado fue literalmente una verdadera obra de arte. Y no estoy hablando de un arte abstracto, sino un arte que en realidad a mí me gustaba mucho porque uno pensaría que el carro no fue pintado por un principiante. Lamentablemente, dicha obra de arte no me duró ni siquiera 2 meses, porque cierto día en mi casa me lo rayaron. Un día la señora que nos ayudaba quiso sacar la basura y como el espacio que había entre la trompa del carro y el portón era tan reducido, pues a ella se le ocurrió levantar el bote, lo puso encima del capó, abrió la puerta. Yo cuando fui a ver eso, yo me enojé muchísimo porque una cosa es que le rayen a uno el carro fuera de la casa y otra cosa es que te lo rayen dentro de la casa. Mi papá me llamó por teléfono y me dijo, mira, tranquilo, venía a verlo y bueno, pues yo me recuerdo que fui a la ferretería, compré pasta de pulir y empecé a agarrar una toalla de mi mamá y empecé a darle duro para sacarlo y para mi sorpresa cuando yo vi el carro como había quedado, lo había dejado peor que la señora. Y todavía me enojé más y ahora conmigo mismo porque yo mismo había pues echado a perder esta obra de arte. Me di cuenta que en mi desesperación empecé a buscar en foros en internet cómo poder corregir ese error y un día fue así como encontré lo que era el arte del car detailing, el cual consiste en los productos, las técnicas y los procesos necesarios para embellecer autos de una manera en realidad sorprendente. Y fue curioso porque me pareció increíble lo que se hacía en Inglaterra. Era muchísimo más que pulir e ilustrar carros como se hacía de manera tradicional en Guatemala. Y de pronto tuve una idea y se me ocurrió que ese podría ser un negocio, aunque en el pasado sí había tenido dos proyectos fallidos y porque siempre encontraba mayores excusas que la determinación por querer hacer algo. Pero ahora sí era distinto porque ya me encontraba dentro de la industria y ya había pintado un carro. Sin embargo, seguía teniendo muchas excusas. La primera y la más obvia, tenía un pánico horrible por quemar la pintura de los carros y había arruinado yo el mío. La segunda, la maquinaria y los productos no se vendían en Guatemala ni en toda Centroamérica. Tercero, no contaba con un lugar adecuado para realizar el trabajo. Y cuarto, lo que es más obvio, no tenía ni la más remota idea de cómo hacerlo. Fue entonces cuando comprendí, quizás de alguna manera inconsciente, que la única forma de traer esa imagen que yo había visto de lo que hacían en Inglaterra a Guatemala era a través de leer mucho, de practicar, de saber que me podía equivocar y que si lo hacía debería repetir todo el proceso hasta obtener resultados esperados o por lo menos aceptables. Me recuerdo que mientras me encontraba entre todo este proceso, algo más difícil empezaba a ocurrir dentro de mí. No estaba seguro de querer hacerlo porque hasta este entonces ya me había cambiado 2 veces de carrera universitaria y justo ahora me encontraba a mitad de la 3ª carrera. Y de pronto me encontré lavando carros de gratis en el garage de mi casa sin recibir un solo centavo porque me di cuenta que nadie le paga a uno un solo centavo cuando no sabes hacer algo. Y entonces empezó a pasar lo peor porque me empecé a sabotear a mí mismo y mis propios prejuicios de alguna manera me empezaron a hacer pedazos por dentro. Yo no entendía lo que estaba haciendo y empecé a considerar qué pensarían mis amigos de lo que hacía y lo que era peor,
qué iban a decir o qué iban a opinar mis compañeros de la universidad cuando les contara lo que estaba haciendo. Y no fue sorpresa, porque al contárselos, la gente se empezó a reír y a hacer chiste de lo que hacía. Ahora, sí espero poder expresarme de la manera correcta. En ningún momento estoy diciendo o insinuando que este oficio es una labor que le resta dignidad a la humanidad de una persona. Pero si debo ser brutalmente honesto con ustedes, sí debo confesar que hacerlo en aquel momento me daba vergüenza y no quería contárselos a nadie más. Quizás porque la idea de limpiar carros no es una idea nada espectacular, pero yo sí había visto lo que hacían del otro lado del mundo y había visto el futuro y sabía que podía traer esa imagen mental acá. Y quizás comprendía de alguna manera inconsciente tal vez que la única forma de cambiar esa perspectiva que la gente tenía acerca de este oficio era invirtiéndole muchas horas. De alguna forma comprendía que mientras más horas le dedicas a algo, te vuelves mucho mejor. De hecho, quiero contarles acerca de un estudio que leí recientemente, el cual fue efectuado en la Academia de Música de Berlín. Este psicólogo, con la ayuda de varios profesores, reunieron a todos los violinistas en un solo lugar y los dividieron dentro de 3 grupos. En el primer grupo estaban aquellos estudiantes estrellas, aquellos estudiantes que seguramente llegarían a ser solistas de una categoría a nivel mundial. En el segundo grupo, pues estudiantes que eran relativamente buenos, y en el tercer grupo, aquellos estudiantes que muy probablemente no llegarían a tener a tocar a un nivel profesional. Todos los estudiantes tenían un rasgo en común, y es que habían empezado a tocar a la edad de 5 años. En aquella fase temprana, todos los niños tocaban o practicaban la misma cantidad de horas, de 2 a 3 por semana. Pero justo cuando estos niños cumplían los 8 años de edad, empezaron a surgir las verdaderas diferencias. Aquellos niños que terminaban como los mejores en su clase, como ustedes ya lo habrán descifrado, resultaban ser aquellos niños que más horas practicaban que los demás. 6 horas a los 9 años, 12 horas a los 11 años, 16 horas a los 14 años, y así sucesivamente, hasta que alcanzar la edad apenas de 20 años, estos estudiantes de élite bien practicaban por encima de las 30 horas semanales. Es más, estos estudiantes con tan solo 20 años habían superado con creces la cantidad de 10,000 horas de práctica cada uno. 10,000. Cuando los estudiantes buenos apenas con muchísimo esfuerzo habían alcanzado nada más 8,000 horas. Y el último grupo, ni se diga, no habían sobrepasado las 4,000 horas. Ahora, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? La práctica no es lo que uno hace cuando ya es bueno. La práctica es lo que uno hace para volverse bueno en determinada tarea. El sociólogo Malcolm Gladwell llama a este ejercicio la regla de las 10,000 horas. 10,000 horas que pueden ser traducidas o representadas por 10 años. 10 años de tener un entrenamiento constante, el cual es solo perseguido o solo llevado a cabo por una pasión y por esa visión o esa imagen mental de que un futuro mejor es posible si empiezo a entrenar hoy. Ahora, no es suficiente hacer la misma actividad durante 10 años. Hay un viejo refrán que dice, la práctica hace al maestro, pero tú y yo hemos visto muchísima gente que hace la misma actividad durante muchísimos años y no por eso tiene un nivel de categoría mundial, ¿cierto? Y es que acá está el truco, la práctica correcta hace al maestro. Este psicólogo lo llama la práctica deliberada. ¿Y qué es eso? Es una práctica o es un ejercicio de hacer un esfuerzo intencional por observar qué cosas estoy haciendo mal y centrar todos mis esfuerzos en esas áreas específicas. De alguna manera, la gente que hace esto puede llegar a ser muchísimo mejor que los demás. Ahora, en mi caso, me gustaría decir que llevo los 10 años, pero todavía no llevo ni siquiera la mitad de 10 años. Pero siempre estuve consciente de que si tenía la determinación necesaria, podía hacer grandes cosas, incursionar en nuevos mercados. Así es de que dije, bueno, manos a la obra, voy a empezar a trabajar. Trabajaba en la mañana, estudiaba en la tarde y me di cuenta que lo único que tenía disponible eran las noches. Así es de que las empecé a usar. Recuerdo que pasaba noches enteras leyendo artículos, me gusta mucho leer y leía muchos artículos de cosas que se hacían en Alemania, en Inglaterra, en Escocia, para después pasarme a YouTube y ver horas y horas de videos para ver cómo lo hacía la gente allá en aquella región y en aquel rincón del mundo, para luego utilizar mis fines de semana libres, completos y sin mentir ni exagerar, en algunas ocasiones dormir nada más de 4 a 5 horas
con tal de entregar el carro de la mejor manera posible. Porque de alguna manera estaba consciente de que esa era la única forma para seguir. Y me di cuenta que la falta de tiempo no es una excusa válida. La gente nos empezó a seguir con lo que hacíamos. Y nos seguía al inicio no porque lo que hiciéramos fuera demasiado bueno o espectacular, al menos no en ese momento. Nos empezaron a seguir porque todo lo que hacíamos estaba lleno de entusiasmo y de mucha pasión. Todavía recuerdo que empecé publicando en internet lo que hacía nuevamente y agarré el celular y me empecé a grabar. Y me ayudaba mi vecino y de pronto dije, bueno, voy a invitar a un amigo que empezaba a tomar fotografías y video. Y juntos empezamos a mostrar y a subir a internet como lo hice muy en el principio cuando pinté mi carro y la gente se burlaba. Y de esa manera empezamos a compartir lo que hacíamos. Y la gente pudo darse cuenta de que al nosotros identificar qué áreas estábamos haciendo mal, pudimos superar las expectativas. De hecho, me encontraba en esta etapa y mientras aprendía y me daba cuenta que la única forma era hacer una práctica deliberada, empecé a pensar con mi amigo de qué manera podíamos utilizar alguna herramienta que nos ayudara a compartir la idea de lo que hacíamos era diferente. Y fue curioso porque mientras nosotros, por nuestra parte, invertíamos muchas horas de práctica deliberada en nuevos productos, en nuevo conocimiento, en mejorar nuestra técnica, mi amigo, el fotógrafo, por su lado, también mejoraba e invertía muchísimas horas en la compra de nuevo equipo, en tener una mejor técnica, en nuevos reflectores, en micrófonos. Y la sinergia fue bien bonita porque luego de evaluar qué áreas estábamos haciendo mal, hacer los ajustes necesarios, nos dimos cuenta que podíamos tener una sinergia grandiosa y logramos superar las expectativas. En Guatemala solo se conocía la idea o el concepto tradicional de la limpieza para carros, pero nosotros habíamos concebido una nueva idea y era la de crear la primera experiencia de spa para carros de lujo en mi país. Dijimos, vamos a abrir un espacio donde la gente pueda traer sus juguetes más preciados y se los vamos a consentir, los vamos a tratar como se trata a la novia, así, de lujo. Y la gente podía estar tranquila que sus carros en nuestras manos estaban muchísimo mejor que en las manos de ellos. Y la consigna o la meta fue puntual. Vamos a agarrar los carros y los vamos a embellecer de tal manera que van a quedar mucho mejor que de fábrica. Es más, vamos a hacer que los clientes se vuelvan a enamorar muchísimo más de sus carros. Y poco a poco eso fue lo que logramos hacer. Y llegamos a un punto donde establecimos un nuevo estándar. Y muy pronto empezamos a estar muy por arriba del promedio. Y la gente notaba eso. Puedo decirles hasta la fecha que sigue siendo difícil. Sigue siendo difícil porque sigue siendo un mercado que todavía es muy pequeño. Pero que estoy consciente puede llegar a ser muy grande. Y seguimos trabajando muy duro en esa área. Me pareció curioso porque en los últimos 2 videos que grabamos, a mí se me ocurrió la idea que aunque eran videos sobre carros, yo quise dar un discurso inspiracional que invitara a la gente a dar el salto o a dar el paso, que los invitara a imaginar el futuro posible. Lo curioso fue lo que sucedió después porque eso no lo vi venir. Aquellos susurros que llegaban con fuerza de grito a mi mente empezaron a cesar a medida que nos volvíamos los mejores en lo que hacíamos y la gente se daba cuenta de eso y lo compartía con amigos y con familiares. Los videos se empezaron a propagar de tal manera que la gente empezaba a hablar, seguro porque iban cargados de muchísima pasión, de muchísimo entusiasmo, también porque eran de una muy buena calidad y seguramente porque había una gracia en medio de todo esto. Y aún hasta el día de hoy, sin haberme graduado de la universidad, las puertas de las universidades se empezaron a abrir para que compartiera mi historia. Y es esa misma pasión por los detalles, y es esa misma entrega, y esa misma gracia la que de alguna manera también me trajo el día de hoy a San Pedro Sula. El mensaje que quiero compartir es este: un futuro mejor es posible y nos está esperando aquí y ahora al salir de este salón si todos nosotros decidimos renunciar a nuestra zona de confort. Esta no es una carrera de 100 metros. Aquí lo que hay que recorrer son kilómetros con obstáculos de por medio. Lo que San Pedro Sula necesita es esa calidad de ciudadanos dispuestos a hacer lo que haya que hacer para hacer de su ciudad un mejor lugar. Es lo que está haciendo el equipo del TEDx, es lo que están haciendo todos ustedes al venir hoy acá, a querer escuchar ideas que traigan un impacto positivo para la ciudad. Quiero pedirles que hagamos un ejercicio y que por un momento hagamos uso de la imaginación y veamos desde el corazón. ¿Cómo sería San Pedro Sula dentro de 10 años? Si 500 personas, no 10,000, no 1,000, no 3,000, si 500 personas se comprometieran con hacer la mayor calidad y con la mejor pasión el trabajo que hacen,
¿Cuáles serían los resultados de nuestras relaciones laborales, sentimentales o familiares si hiciéramos un esfuerzo puntual por mejorar en esas áreas específicas? ¿Cuáles serían los resultados si hacemos de este día un punto de inflexión y empezamos a cambiar las cosas que no nos gustan? Quiero que imagines las posibilidades de un futuro mejor. Si nos atrevemos a hacer cosas distintas, a incursionar en nuevos mercados, poniendo todo nuestro empeño en ser los mejores. ¿Qué pasaría si dejamos ya de culpar al destino por la falta de talentos y dones espectaculares, por la familia en la que nací, por la ciudad en la que vivo, y empezamos a cambiar las cosas que no nos gustan hoy? 10 años parece mucho tiempo, pero un futuro mejor es posible para San Pedro Sula si se empieza a construir hoy. Venimos a esta tierra y nuestro mayor legado al bajar a la tumba debería ser ir con la convicción en el corazón que diste todo lo mejor de ti, que diste todo cuanto estuvo en tus manos para hacer de tu entorno un mejor lugar, que hiciste algo que en realidad era extraordinario. Porque, señoras y señores, la historia solo se detiene a recordar a aquellas personas que estuvieron dispuestas a dar la mía extra. Muchas gracias.